tú eres, Señor. Te damos las gracias. Den un aplauso fuerte a Cristo, hermanos. Él merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12. Ahí tenemos la enseñanza de este día, mis hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, vamos a mirar lo que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Ya estamos por ahí, hermanos? Bueno, todavía sigo pensando en el pozole. Iba a decir a la hermana que le metiera espinazo, ¿verdad? Pata de puerco y todo eso, pero vamos a darnos un banquete espiritual ahora, hermanos, a través de la palabra del Señor. Y el Señor es bueno, hermanos, miren. Ya estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Bueno, mire, voy a leer el primer versículo solamente y después vamos a pasar hasta el versículo 12. El versículo 1 y luego vamos a pasar hasta el versículo 12. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Pase hasta el versículo 12 nuevamente. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, le damos gracias en este día, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos en este lugar. Gracias por su palabra, gracias por su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su hermosa presencia. Le pedimos que nos ayude a entender esta palabra, este mensaje. Que Padre del cielo use a este siervo y pueda dar una enseñanza y una aplicación para nuestras vidas en estos días. Gracias, en el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Amén. Bueno, hermanos, mire, este capítulo 12 del Evangelio de Juan nos relata lo que se conoce como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. En los calendarios, hermanos, en los calendarios que hay en el mundo, muchos de los calendarios vienen marcados con fechas específicas. No sé si lo han notado. A veces que íbamos a la carnicería nos daban un calendario al inicio de año, a la panadería, donde fuera. Y esos calendarios vienen marcados con las fechas, hermanos. Y cuando usted mira un calendario tradicional, voy a llamarlo así, usted se da cuenta que ese calendario viene marcado con una fecha especial en este día. No sé si lo ha notado o no. ¿Y usted sabe cómo dice ese calendario? ¿Qué dice ese calendario? ¿Cómo se conoce? Como Domingo de Pascua o Domingo de Palmas, ¿verdad? Tradicionalmente, este domingo se conoce como el Domingo de Palmas o Domingo de Pascua. Así tradicionalmente es como se conoce este día, hermanos. Denme un segundo, hermanos, que me están distrayendo. Es que estamos probando con este micrófono nuevo y ya lo tengo encendido yo. Y yo lo tengo encendido, pero allá parece que no aparece la señal como que no.
y me falló el wifi de aquí. Entonces, hermanos, voy a recapitular para volver a entrar. Tradicionalmente se conoce como el Domingo de Pascua o Domingo de Palmas. Y se le atribuye a esta lectura que acabamos de tener ahora, ¿verdad, hermanos? Domingo de Pascua o Domingo de Palmas. Así tradicionalmente se conoce. Pero bíblicamente, hermanos, en los encabezados de nuestra Biblia, cuando leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 21, no vamos a ir ahí, pero ahí se encuentra en Mateo capítulo 21, en Marcos capítulo 11 y en Lucas capítulo 19, y aquí en Juan, donde acabamos de leer en Juan capítulo 12. Cuando usted abre su Biblia, en el encabezado de esos versículos siguientes dice entrada triunfal. En la Biblia se conoce como la entrada triunfal, hermanos. ¿Y por qué la entrada triunfal? Mire, en la tradición, también la tradición celebra este domingo, hermanos. Y dentro de las celebraciones, déjenle explico algo. Dentro de las celebraciones, cualquier celebración, siempre usted va a encontrar a tres grupos de personas distintas. En todas las celebraciones que se hacen, hermanos, usted va a encontrar a tres grupos de personas diferentes. En primer lugar, usted va a encontrar a las personas que saben correctamente lo que se está celebrando. Va a encontrar a las personas que no saben lo que se está celebrando, y va a encontrar a las personas que creen saber, pero que en realidad no saben. ¿Le ha tocado eso? Mire, le digo esto rápido. En este país se celebra una vez al año lo que se conoce como el Super Bowl. El Super Bowl. Y el Super Bowl, hermanos, hace que las familias se reúnan, los amigos y toda la gente. Y cuando se reúne la gente, muchos no entienden mucho de fútbol americano y vienen a celebrar, y otros vienen y hacen como que saben, pero no saben. Y hay otros que solamente vienen porque estaban muy ricos los tacos. Pero siempre en todas las celebraciones que se hacen, cuando hay tres tipos de personas: los que saben lo que se celebra, los que creen que saben y los que no saben nada. Cuando se viene a la iglesia, hermanos, para adorar a Dios, también pasa, hermanos. Hay gente que viene porque sabe a lo que viene. Hay otra gente que viene porque piensa que sabe y hace como que sabe, pero no sabe. Y hay otros que vienen nada más porque es domingo y hay que ir. Yo le pregunto, ¿en qué grupo de personas usted cabe? Porque lo que acabamos de leer, hermanos, esta celebración que leímos en la Biblia como la entrada triunfal, en este grupo de personas, en esta masa de personas, también se encontraban estos tres personajes, hermanos: los que sabían lo que se celebraba, los que hacían como que sabían, y los que solamente salieron a ver qué. Y ahorita, hermanos, a través de la Biblia vamos a identificar a este grupo de personas. Mire, en Jerusalén, una vez al año se celebraba una fiesta muy popular entre el pueblo judío. Y usted sabe que esta fiesta popular era la fiesta de la Pascua. Esta era la celebración que hacía que más personas vinieran a Jerusalén de todas partes para adorar. Y cuando digo de todas partes, era de todas partes, porque entre este grupo de personas también había venido un etíope eunuco, porque Felipe lo encontró, hermanos, después de que la fiesta terminó. Felipe lo encontró en el desierto. Entonces eso nos habla de que mucha gente, no solamente judíos, sino de otras regiones, venían para adorar a Dios en esta fecha, hermanos. Y dice que
aproximadamente 2 millones de personas, escúchenlo bien, aproximadamente 2 millones de personas venían para celebrar esta fecha que se conocía como la festividad de la Pascua. Y la Pascua, hermanos, para los que saben, aquí hay un grupo de personas que saben qué es la Pascua, ¿verdad que sí? Otra vez voy a preguntar, pongan mucha atención. Aquí hay un grupo de personas que saben lo que es la Pascua, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la Pascua? La Pascua, ¿qué es la Pascua? Hasta el día de hoy celebramos la Pascua porque es la festividad próxima, ¿verdad? El próximo domingo vamos a celebrar la Pascua. Y celebramos la Pascua, hermanos. Nos vamos de vacaciones todos. Nos reunimos para hacer una carnita asada. Vamos a esconder huevitos en los jardines para que los niños los busquen. Te invito a que celebremos la Pascua. Y les digo por eso que hay personas que saben lo que sucede, hay personas que creen que saben, y hay otros que solo vienen a los huevitos de Pascua. Los judíos tenían esta celebración una vez al año, la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua, ellos conmemoraban la salida, hermanos, la salida de Egipto de la esclavitud. Cuando en el capítulo 12 del libro de Éxodo, ahí se nos relata, hermanos, la Pascua era la conmemoración, la salida de la esclavitud a la libertad, hermanos. Cuando Dios le dio la orden a Moisés de que se juntaran las familias, dependiendo del tamaño de las familias, que mataran un cordero y que la sangre de ese cordero la pusieran entre los postes y las puertas de las casas, para que cuando el ángel de la muerte viniera, las familias que tuvieran la sangre arriba de los postes, el ángel no tocara y matara al primogénito de cada familia. Eso, hermanos, lo conmemoraban el pueblo judío una vez al año, y era una de las festividades obligatorias, y toda la gente tenía que venir a Jerusalén, donde estaba el templo, y ahí tener esta celebración, hermanos, y esa es la Pascua, hermanos. Cristo, dice el apóstol Pablo, que Cristo es nuestra Pascua, hermanos. Él es el Cordero Pascual, el Cordero que se celebraba en esa Pascua. Y nos dice la Biblia, donde acabamos de leer, el versículo 16, miren lo que dice el versículo 16 de Juan capítulo 12. Dice, estas cosas, en este grupo de personas que venían, estaban los discípulos del Señor Jesucristo. Y yo quiero imaginar, hermanos, que las personas que sabían lo que estaban haciendo eran los discípulos. Pero el Evangelio de Juan en el versículo 16 nos dice, estas cosas no las entendieron, ¿quién? Sus discípulos al principio. Fíjese, al principio, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo se subió en el burrito y empezó a caminar y la gente vino a recibirlo con ramas de palmera, dice que estas cosas sus discípulos no las entendieron al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, después de que fue crucificado, después de que fue a la tumba, después de que el Señor resucitó, dice que después de estas cosas, entonces ellos las entendieron, hermanos. ¿Por qué las entendieron? Porque se dieron cuenta que estas cosas estaban escritas en la Biblia. Entonces los que sabemos, yo me voy a contar entre el grupo de los que sabemos, hermano. ¿Y por qué sabemos? Por la Biblia. Por lo que la Biblia dice. No sabemos porque fuimos al colegio de las Carmelitas. Sabemos porque la Biblia enseña las cosas que sucedieron. Dice que los discípulos al momento no las entendieron, pero después de que el Señor Jesucristo fue glorificado, entonces ellos comprendieron. ¿Y por qué comprendieron? Porque estas cosas estaban escritas en la Biblia. Entonces, el grupo de personas que sabe, ¿por qué sabe? ¿Porque es más intelectual que el que no sabe? No, simplemente sabe ¿por qué? Porque las ha leído en la Biblia. Porque aquí las tiene palmadas en las Escrituras. Ahora voy a ver el grupo de personas, los que no saben. Mire, los que no saben. Por otro lado,
Para otros es como cualquier otro día. Simplemente para aprovechar, para reunirse con la familia, irse de vacaciones, comer comidas especiales de estas fechas, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestros países como México, la Semana Santa es una fecha muy tradicional, muy bonita. Y la gente, hermanos, regularmente allá dan los días de vacaciones desde el día miércoles. Y la gente planea estas fechas. ¿Y cuáles son los planes de mucha gente? No voy a generalizar porque posiblemente hay gente que sí le da el sentido correcto. La mayoría de las personas dicen, qué bonita oportunidad para irnos a la playa. Qué bonita oportunidad para irnos de vacaciones. Qué bonita oportunidad para esto, qué bonita oportunidad para lo otro. Y aprovechan estas festividades para pasarla bien. ¿Y por qué lo hacen así? Porque no saben. Ellos simplemente se dejan ir con la corriente del mundo, con la tradición del mundo. Y ellos lo aprovechan. Y aparte se hace una comida muy rica. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Quién no le ha gustado esa comida? ¿Quién no la extraña? Que los chacales, que la capirotada, que los camarones en torta, los nopales con papas. Y párenle. Las harinillas. Las harinillas y las harinotas, hermanos. Y todo eso, hermanos. Y al final, ¿por qué se hace esto? Porque no saben. Porque no saben, hermanos. Pero hay otro grupo, los que creen que saben y no saben. Miren, los que creen que saben. Miren, los que creen que saben, lo voy a decir con toda honestidad y con todo respeto, hermanos. Los que creen que saben, cortan una rama de una palma. No, me la cobran. Y la traen a un lugar para que la persona que está al frente la bendiga. Después la cortan y la pegan atrás de la puerta de su casa para que no se meta el cucuy. La culpa no es, voy a decirlo así, la culpa no es de la persona que hace esto, sino de la persona que está al frente guiando a las demás personas y haciéndoles creer que cuando usted ya lleva esta palma a su casa, esta palma ya tiene poder para protegerla o protegerlo de las malas cosas que puedan venir a su casa. ¿Por qué le digo esto? Porque creen saber algo que no es cierto, porque la Biblia no lo enseña así. Por eso lo digo, no es porque yo sepa más, sino porque a través de la Biblia me doy cuenta que no es así, hermanos. Que las palmeras que tomaron en esa ocasión, que eran parte de la vegetación que se encontraba en ese lugar. Y las palmeras las usaron como se usaban, hermanos, tradicionalmente para recibir a un rey. Dice la historia que los reyes, cuando salían a la batalla, cuando los reyes salían a la batalla, y cuando tenían victoria en la batalla, regresaban, y antes de entrar a la ciudad mandaban a un mensajero adelante a informar que habían obtenido la victoria. Y las personas se congregaban a la entrada de la ciudad y le hacían el pase al rey. Y entraba el rey en un caballo victorioso, trayendo la victoria. Y la gente aplaudía, tiraban ramas de palmeras, se quitaban sus mantos, los ponían para ver que había obtenido la victoria, para celebrar la victoria, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, se estaban cumpliendo muchas profecías del Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo es un rey, hermanos. Él es un rey. Él es un rey. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo fue interrogado por Pilato, Jesucristo le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dijo, otra
otras manifestaciones se harían, pero mi reino no es de este mundo. Y como su reino no es de este mundo, nuestro Señor Jesucristo, cuando entró por primera vez a Jerusalén, Él no entró en un caballo blanco, sino Él entró en un burrito, en un asno, que es sinónimo de humildad. Y la gente, hermanos, la gente se habían reunido, porque el Señor Jesucristo había realizado un milagro muy notable en la última semana. ¿Cuál fue ese milagro tan notable que el Señor Jesucristo había hecho? Había resucitado a Lázaro. El Señor había resucitado a Lázaro. Y la gente había venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y cuando llegaron a Jerusalén se enteraron de que Jesús había hecho un milagro tan grande. Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y dice que no solamente vinieron para mirar a Jesús, sino que vinieron para mirar a Lázaro y decir, si es verdad, si eres Lázaro, si eres. Y Lázaro, hermano, si era, porque se sentó a la mesa a comer con Jesús. Y un muerto ya no come. Y Lázaro yo creo que traía bastante hambre. Después de 4 días. Entonces la gente se quedó maravillada y vinieron, porque ¿a quién no le gusta, hermanos, el ruido? ¿A quién no le gusta el chisme? Les conté la historia de una señora que le gustaba mucho el chisme. ¿Ya se las conté o no? ¿Quieren que se las cuente? Dicen que esta señora le encantaba el chisme, hermano. Pero le encantaba de veras. Yo no he visto gente tan apasionada en esta iglesia. Y dice que en una ocasión pasó un accidente frente de su casa. Y la señora, hermanos, quiso correr para ver qué había pasado. Pero como la gente salió de sus casas y empezó a juntarse en la calle, y ella ya nomás brincaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y hacía así. Y dijo, ¿cómo le hago para llegar hasta el lugar? Y empezó a decir, a un lado que era mi pariente, a un lado que era mi pariente, a un lado que era mi pariente. Y cuando llegó, ¿qué cree? Que era un burro atropellado. Mire su pariente. Cuando Jesús, hermanos, entró ese día en Jerusalén, pasaba lo mismo que en nuestros días. Pasaba lo mismo, hermanos. Mire el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice, el siguiente día ¿de cuál día, hermanos? Por eso le leí el versículo 1 del capítulo 12. Dice que 6 días antes de la Pascua, y 6 días antes de la Pascua era un día sábado. El siguiente día era un día domingo. Y por eso es que el Señor, este domingo se recuerda o se conoce como el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, o la entrada triunfal, exactamente para nosotros los que conocemos la Biblia. Porque Juan nos marca los días, hermanos. Es bien interesante que Juan nos marca los días. Dice, 6 días antes de la Pascua Jesús vino a esta aldea de Betania. 6 días antes de la Pascua era un día sábado, y el día sábado no se podía hacer nada hasta después de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde el Señor Jesucristo tuvo una cena con Lázaro, con Marta y con María. Y ahí, hermanos, se nos muestra el suceso cuando una mujer unge los pies de nuestro Señor Jesucristo con ese perfume tan caro que nos relatan esos versículos. Y luego, cuando venimos al versículo 12, se nos dice el siguiente día, y el siguiente día, obvio, es el día domingo. Y dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿A la fiesta de Lázaro? ¿Le hicieron fiesta a Lázaro? No, ¿verdad? Vinieron a la fiesta de la Pascua, a la fiesta que ellos celebraban una vez al año. Y dice que grandes multitudes habían venido a la fiesta, pero al oír
que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En el Evangelio de Lucas, hermanos, no vamos a ir ahí, solamente se lo voy a dar como referencia. En el Evangelio de Lucas se nos dice que los discípulos comenzaron a alabar a Jesús. Y en el 19:37 de Lucas, ahí está. Y proclamaban, y miren lo que ellos proclamaban. El Salmo 118, 25 al 26. Lo que ellos proclamaban no era algo que ellos se estaban imaginando en su cabeza. Lo que ellos proclamaban era algo que ellos sabían. Este es el grupo de personas de los que saben, hermanos. Los que saben, cuando cantan, ¿qué proclaman, hermano? Imagínense el hermano Manolo como director de alabanza. El hermano Manolo debe de saber la Biblia, para que cuando él interprete un canto, se dé cuenta de que si lo que el canto dice es bíblico o no. Porque si el hermano tiene talento para la música, ¿cómo se miraría aquí guiándonos con la bamba? Hermanos, para bailar la bamba, como que, oiga hermano, como que no tiene sentido ese canto. Pero cuando él canta, por su sangre nos ha redimido, entonces dicen, oh, es que ese canto tiene un fundamento en la Biblia. Cuando los discípulos, hermanos, empezaron a decir que Jesús era rey, de acuerdo a Lucas 19, ellos lo proclamaban como un rey. Entonces ellos tomaron la Biblia porque sabían, y tomaron el Salmo 118, versículo 25 y versículo 26, y esto es lo que ellos aclamaban: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Eso es lo que los discípulos proclamaban cuando decían: Hosana, Hosana. ¿Qué quiere decir la palabra Hosana, hermanos? Sálvanos, oh Dios, sálvanos. ¿Sabía usted que eso quiere decir la palabra Hosana? Mire, no sabía. Entonces, ¿en qué grupo está usted? ¿Los que va a venir al puro pozole o qué? Es que cuando cantamos, hermanos, cuando adoramos a Dios, tenemos que hacerlo con entendimiento, hermanos. Porque no podemos adorar a Dios fuera del contexto de la Biblia, hermanos. No podemos usar lo que a nosotros se nos ocurre o que lo que nosotros pensamos. Tenemos que utilizar lo que Dios ya dejó como recurso para adorarle. Y los discípulos lo hacían de esa manera. Sus discípulos proclamaban que Él es rey. Y eso era algo correcto, hermanos. Porque Él es rey, hermanos. Miren lo que dijo Natanael, uno de sus discípulos, en Juan capítulo 1, versículo 49. Cuando el Señor Jesucristo llamó a los discípulos, dice que miró a Natanael, uno de ellos, y el Señor le respondió algunas dudas a Natanael. Y miren lo que dijo Natanael en el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, los discípulos sabían que Jesucristo era el Rey, y por eso lo proclamaban como Rey. Pero dentro de esa multitud había otros que no sabían, no entendían. Simplemente que el milagro que Jesús había hecho era lo que los había cautivado para venir al alboroto y unirse a este grupo de personas. ¿Qué es lo que nos motiva, hermanos, de venir? ¿Cuál es nuestra motivación?
declaración que hizo Natanael en Juan capítulo 1 versículo 49 implica reconocer en Jesús todo, escúchenlo bien, todo lo que expone el profeta Isaías en el Antiguo Testamento resumido en este texto. En el Antiguo Testamento se hablaba de un Mesías, se hablaba de un Redentor, se hablaba de un Rey. Isaías dice así en el capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Por qué Natanael proclamaba a Jesús como Rey, si en el Antiguo Testamento se hizo la declaración que solamente Jehová es Rey? Esto le pregunto a los que saben. A los que no, yo sé que van a decir: ¿de qué está hablando el pastor? Yo sé que aquí hay un grupo de personas que dicen: no le entiendo ni papa. Explíqueme mejor, con peras y manzanas. Y eso pasa, hermanos. Cuando uno enseña, uno se da cuenta quién sabe y quién piensa o quién finge que sabe. Y uno se da cuenta quién no sabe. Y a veces es mejor ir a la clase como el que no sabe. Amén. Porque luego usted piensa que sabe y cuando le preguntan no sabe y dice: inventa. Natanael, hermanos, proclamó a Jesús como el Rey de Israel. Y Natanael, un verdadero israelita en que no había engaño, él utilizó las bases del Antiguo Testamento para decir y proclamar que Jesús es Rey. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Dígale esto a los testigos de Jehová. Porque Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Y otra vez dice: ¿será? Porque esta declaración, hermanos, que hace el Señor en el Antiguo Testamento, que yo soy el primero y yo soy el postrero, esta misma declaración la hace nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Yo soy el primero y yo soy el último. Esta misma declaración la hace Jehová en el Antiguo Testamento: yo soy el primero y yo soy el postrero. En la iglesia hay tres grupos de personas: los que saben, los que creen que saben y los que no saben nada. Las profecías, hermanos, se estaban cumpliendo constantemente. Cada suceso, cada paso que daba el Señor Jesucristo, lo único que Él estaba haciendo era cumplir profecías del Antiguo Testamento. Las profecías se estaban cumpliendo. Mire lo que dice el Juan capítulo 12, 14 y 15. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Ya leímos que era un salmo, el Salmo 118, que se estaba cumpliendo, hermanos. Y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesucristo es el Rey de Israel, de acuerdo a la Biblia. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está, ¿qué, hermanos? Como está escrito, ¿en dónde? En la Biblia. En el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Como está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo está escrito mire, Zacarías capítulo 9, versículo 9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo
y Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ya no mencionamos, hermanos, que los reyes entraban a la ciudad triunfantes, montados en un caballo, pero nuestro Señor Jesucristo venía mostrando su humildad. Y para no entrar, hermanos, en ese caballo, Él tomó un asno como prueba de su humildad. Pero eso no quiere decir, hermanos, que Él no sea un rey. Porque un día, dice la Biblia, que el Señor Jesucristo regresará a esta tierra triunfante, montado en un caballo blanco. Eso dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aunque, como dice Juan, todavía no llegaba a entender esto en toda su plenitud. O sea, los discípulos no lograban entender todo lo que estaba sucediendo en toda su plenitud. Pero más tarde lo entendieron. Como a veces nosotros no entendemos en toda su plenitud todo lo que dice la Biblia acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. O sea, no lo entendemos, o sea, lo creemos, pero cuando las cosas empiecen a suceder, vamos a entender por lo que ya está escrito en la Biblia. Si ya la Biblia lo había dicho, si ya estaba escrito en la Biblia. Los que saben, hermanos, los que saben, se van a dar cuenta que en el Evangelio de Mateo se nos relata que algunos decían que Jesús, bueno, los que no saben, perdón, voy ahora con los que no saben y creen que saben. En Mateo capítulo 21, versículo 11, vaya conmigo. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión el Señor Jesucristo habló con sus discípulos y les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y qué empezaron a contestar los discípulos? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta. O sea, la gente no sabía quién era Jesús. Dentro de toda esa multitud que salió a recibir a Jesús, no sabían quién era Jesús. Pero hacían como que sí sabían. Fingían como que sí sabían. Mire el versículo 11 del capítulo 21 de Mateo, que dice: y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La gente, hermanos, la gente solamente se imaginaba, no estaban completamente convencidos de quién era Jesús. ¿Usted ha encontrado personas así en su caminar? Que usted les pregunta: ¿quién es Jesús? Y la gente no sabe qué responder. Bueno, Jesús, pues Jesús fue un profeta. Pues Jesús no es el que convirtió el agua en vino. No es Jesús el que traía el pelo hasta acá. ¿Verdad que pensamos? ¿Cuántos piensan que Jesús tenía el pelo hasta acá? ¿Cuántos creen? De verdad, sí, ya honestamente. Al cabo, el hermano Dago sí cree, la hermana Maxi sí cree. Mándenme. El pelo corto hasta aquí. Mire, ¿cómo no lo venden a Jesús? ¿Cómo no lo pintan? La otra vez, hermanos, fueron a mi casa a tocar la puerta a unas dos mujeres. Me dejaron un folleto con un Jesús. Digo, este Jesús está demasiado guapo, oiga. Tenía unos ojos tan azules. Y yo hasta lo miraba que metía sus dedos sobre el pelo y le hacía así. Me dijo: no, es que así era Jesús de guapo. Y luego, hermanos,
visto un Cristo negro. Y van a decir, es que Jesús así era de guapo. Y usted va a lo mejor en China a ver un Cristo con los ojos así. Pero ¿cómo era él, hermanos? Realmente como la Biblia no nos describe, o sea, no nos lo describe físicamente. La gente ha investigado a través de la cultura cómo era culturalmente, cómo serían sus rasgos. Y cuando lleguemos al cielo, que se ande buscando a un Jesús de ojos verdes, no, tú no eres, tú sí, tú no. Yo soy, va a decir el Señor, yo soy. No, es que en las pinturas era más bonito. Pero Jesús es hermoso, hermano. Amén. No por su apariencia física, sino por sus acciones, por la gloria que lo rodea. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, lo describe en toda su gloria, hermanos. Y dice el apóstol Juan que cuando él lo miró, dice que él cayó como muerto. Y Juan había caminado con Jesús en la tierra. Juan lo conocía terrenalmente a Jesús. Se recostaba sobre su hombro. Comieron en la última cena. Caminaron muchos días juntos. Y cuando Juan lo miró en el cielo, en toda su gloria y en todo su esplendor, dice que él cayó como muerto. No lo conoció. Y dice que el Señor puso su mano y le dijo, levántate, no tengas miedo. Yo soy el primero, yo soy el último. Y Juan dijo, wow, y así nos va a pasar a nosotros. Si usted se está imaginando que cuando llegue al cielo va a encontrar a un Jesús con el pelo largo, con sus ojos azules, verdes, a lo mejor se equivoca y soy yo. No sé qué. Nada, yo usted lo reconozco. Creo, hermanos, que nos vamos a llevar una sorpresa, pero muy grata, estoy seguro. Entonces, los que sabían y no sabían, la actitud de ese grupo de personas, ellos querían hacerlo rey aquí en la tierra. Ellos querían hacerlo de una vez rey, porque a ellos les convenía. Siempre hay gente que quiere sacar provecho de todo. ¿Han encontrado así personas? Hay gente que, hermanos, quiere sacar provecho de todo. Si aquí yo quisiera sacar provecho, ya les estuviera vendiendo ramitas de palmera. Baratas, pero poderosas. Y como Jesús había hecho muchos milagros, como Jesús había resucitado a Lázaro, muchos líderes les convenía que él fuera el rey, promocionarlo como un rey en ese momento, para que así los liberara de la opresión romana, de los viles, como a veces nosotros buscamos a Jesús para que nos libere de los viles. Y a veces buscamos a Jesús con los motivos equivocados. Mire, mucha gente viene a buscar a Jesús porque tiene una persona enferma en casa. Y viene a buscarlo por ese motivo. Oiga, yo vengo porque aquí dicen que hay un Jesús milagroso. Oren por mi hijo. Y vienen y lo buscan por ese motivo equivocado. Y hay otra gente que lo busca por otros motivos, simplemente por ser parte de ahí, por salir en la foto ahí con Jesús. Y así había muchas personas que lo buscaban para hacerlo rey, hermanos. Y miren lo que pregunta el Señor en Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14. Versículo 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta que el Señor le hace a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres? Porque se oían rumores de que ¿quién les hizo esta pregunta? E
ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros decían que era Jeremías, imagínense. Y alguno de los profetas. Esto es lo que decía la gente, los que decían decir que sabían. Este es el grupo de personas que decían decir que sabían. ¿Alguna vez a usted le han hecho una pregunta? ¿Usted qué sabe de la Biblia? Dígame, ¿por qué las cosas pasan? Y empieza usted a hacerle un rollo ahí bien grande. De puras mentiras. No, es que dicen que, sí, oiga, fíjese, ¿a poco? No, dicen que hasta nombre salía. Y empieza y la y ya la gente se va y luego le cuenta otra. Pues dicen que allá en la iglesia donde van que hay milagros, que allá esto, que allá otro. Y al final no saben, hermanos, no saben. Y el Señor Jesucristo, había este grupo de personas que fingían saber. Y el Señor Jesucristo quería probar a los discípulos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y ustedes quién piensan que soy? Porque aparentemente los discípulos son los que saben. Aparentemente los que venimos a la iglesia somos los que sabemos lo que dice la Biblia. ¿Que no? Miren lo que respondió Pedro. O sea, Pedro no titubeó, hermanos. El versículo 15 dice, y él les dijo, ¿vosotros quién decís que yo soy? Respondió Simón Pedro. Dijo, a mí me parece, yo pienso. No, el apóstol Pedro dijo con certeza y con seguridad, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Señor, tú eres el Salvador, tú eres mi Redentor. Amén. Tú eres. Sí. ¿Quién es Cristo, hermanos, para nosotros? O sea, cuando le preguntas a una persona individual, para usted, ¿quién es Cristo? Si a mí me preguntan, ¿para usted quién es Cristo? Yo voy a decir, es mi Señor y mi Salvador. Automáticamente Cristo es mi Señor y mi Salvador. De ahí puedo decir que también es esto y lo otro, pero para mí es mi Señor y mi Salvador. Cristo es el Rey de Israel. Cristo es Dios. Cristo es Dios. ¿Que no es el Hijo de Dios? No, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Completamente Dios. Pero la Biblia no dice que es el Hijo de Dios. Sí, pero Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, por eso hay mucha confusión. No, es que hay un Dios y hay un Hijo. Entonces el Padre es mayor que el Hijo. Y no es así. Cristo es Dios, hermanos. En su plenitud, en su totalidad, Cristo es Dios y Señor. Y luego los que no creen nada, hermanos, ya para qué hablo de ellos, ¿no? Ya para qué hablo de los que no. Ya nomás vine por el pozole, güey. ¿De qué se trató el mensaje? ¿Quién sabe? Pero el pozole le faltaba chile. Ya termino con esto, hermano. Miren. 3 grupos de personas. Los que saben, los que creen que saben, pero no saben, y los que no saben nada. En uno de estos grupos está usted y yo. ¿En cuál se cataloga usted? ¿En cuál se clasifica? No diga, más allá de usted, clasifíquese en uno. No hay un neutral aquí y allá. Le voy a dar una buena noticia a los 3 grupos de personas. Por todos, Cristo murió en la cruz y resucitó. Por todos, hermanos, por todos. Por los que saben, por los que creen que saben y por los que no saben nada. Cristo
Cristo murió por todos. Y Él desea entrar triunfante en tu vida. Hoy Cristo desea entrar triunfante en tu vida. Que lo recibas como tu Señor, que lo recibas como tu Rey, que lo recibas como tu Salvador. No importa si fuiste a un seminario, no importa si has estado en la iglesia por algún tiempo, no importa si es tu primera vez que vienes a este lugar. Lo que importa es que entiendas que Cristo murió por todos. Por todos murió. Y esa es la buena noticia, hermanos. Amén, amén. Esa es la buena noticia. Porque a veces ya nos duele, ay no, pues como yo no sé, yo no entro. Como yo sé que no sé nada, pues yo tampoco entro. Pues hay nomás que los que saben que vayan. No, hermanos, Cristo murió por todos. Y hoy quiere ser el Señor y el Salvador de tu vida. Que este domingo, hermanos, de Pascua, de Palmas, sea un domingo de una entrada triunfante de Jesús a tu corazón. Amén. Que el Señor te bendiga y que su palabra sea esa fuerza que te anime y que te aliente a seguir adelante todos los días. Amén.